Las historias de Skull. No puedo decirles mi nombre ni mi profesión, porque lamentablemente, si hago eso, sabrán quién soy y corro el riesgo de perder mi trabajo. Mi objetivo es relatar los extraños hechos ocurridos, pues merecen ser escuchados, y encerrarnos en viejos casilleros, agachados en el polvo. Lo que puedo decirles sobre mi trabajo es que gracias a él tengo acceso a testimonios escritos realmente particulares. Agentes de policía redactan estos testimonios durante intervenciones en el campo, al vivir cosas extrañas en su operación. Hay todo tipo de casos en estos expedientes, pero la sección que realmente me heló la sangre es la sección paranormal. La gente debe saberlo, por eso compartiré algunas notas de este expediente. Cada uno de los hechos que les voy a contar provienen de diferentes policías que no se conocen entre sí y que trabajan en diferentes comisarías. Sin más preámbulos, aquí están. Primera entrada, Josh Morgan, comisaría de Huntsville, Alabama. La intervención fue por una llamada de una niña que pidió ayuda a la policía porque su padre golpeaba a su madre. Me llamaron de inmediato, y junto con mi colega nos apresuramos a llegar al lugar indicado. Una vez en el lugar, nos dirigimos rápidamente hacia la puerta de entrada y tocamos. Después de algunos golpes, un hombre nos abrió. Era el señor Scott. Con camiseta sin mangas y short, él lucía medio dormido y sorprendido por nuestra presencia. Le hicimos algunas preguntas y hablamos sobre el hecho de que su hija había pedido ayuda y que también necesitábamos interrogarla. El señor Scott abrió mucho los ojos, pero antes de hablar, escuchamos gritos provenientes del piso de arriba de la mansión. Las palabras eran claras y la voz femenina decía: «Deténganlo, tiene un cuchillo». Reaccioné rápido. Ella quedó inmovilizada en el suelo y se oyó el tintinear de una hoja al caer sobre el azulejo. Y el señor Scott forcejeó después. El arma era un cuchillo de cocina en su cinturón. ¿Quién sabe qué le habría pasado a la señora Scott si hubiéramos llegado tarde? Pero, aún peor, ¿cuál habría sido su destino si su hija no nos hubiera llamado? Justamente, aquí está el hecho extraño. Como parte de la condena del señor Scott, interrogamos a toda la familia presente en la casa. Fue de esta manera que nos dimos cuenta de algo realmente extraño. Las violencias del señor Scott provienen de un hecho particular, aunque a mi parecer nada justifica tal barbarie. Esta violencia parece ser resultado de una tragedia familiar de la que el señor Scott no podía recuperarse. Se trata de la muerte de su hija, ocurrida un año antes de nuestra intervención. Lo más alarmante es que solo vivían 2 personas en esa mansión. ¿De dónde venía la llamada? ¿Era realmente el de la hija Scott, fallecida un año antes? Esa es una pregunta que nunca tendrá respuesta, si quieres mi opinión. Segunda entrada, Ethan Wolf, comisaría de Little Rock, Arkansas. Si lo hubiera sabido, habría dejado todo igual y no habría intervenido. Sé que no debo intervenir solo. Fue un reflejo y no podía permitir que sucediera. Casi obtengo mala reputación por un asunto en el que me involucré, por eso quiero avisarlo. El 21 de mayo de 2015 patrullaba en el barrio de Wingate. Cerca de la medianoche, mi colega salió del auto para aliviarse. Yo me quedé del lado del pasajero esperándolo. Como hacía calor, bajé la ventana. Fue de esa manera que escuché los gritos, unos gritos aterradores que parecían pedir ayuda. Actué rápido y le grité a mi colega que volviera, pero no sabía dónde estaba. Otra vez resonaron gritos de dolor y localicé el lugar de inmediato. Era una especie de callejón al otro lado de la calle. Llamé refuerzos y corrí en dirección al ruido. Con el arma en la mano, llegué rápidamente frente al callejón, pero ahí los gritos cesaron. Avancé con cautela apuntando al frente, con el arma en la mano derecha y la linterna en la izquierda. Mientras avanzaba, dudaba si lo había imaginado, pero debía asegurarme, quizá una vida estaba en peligro. Mientras más avanzaba hacia el fondo del callejón, más la oscuridad me envolvía. Mi linterna parecía alumbrar cada vez menos, como si las pilas se estuvieran descargando. A medida que avanzaba, sentí corrientes de aire fresco, y una sensación de peligro inminente empezó a invadirme. La luz estaba a punto de apagarse, y me iba a quedar en la oscuridad total, a merced de un posible individuo violento. Con pesar, me di la vuelta, pensando en esperar refuerzos antes de intervenir.
No podía hacer nada en la oscuridad, salvo posiblemente dispararle a un inocente, y no podía correr ese riesgo. Trotes hacia la entrada del callejón, y después de unos segundos, una luz particularmente fuerte me cegó. Me tomó un poco de tiempo antes de que mis ojos se adaptaran y pudiera ver de dónde venía. Era el haz de una linterna, apuntándome directamente. En ese momento mi colega preguntó: «¿Qué haces?». Me sentí aliviado porque ya no estaba solo, y que íbamos a poder rastrear los gritos juntos. Me acerqué y le pedí que bajara su linterna, ya que solo veía su silueta. Le pedí una vez, 2 veces, pero seguía apuntándome con su linterna. Al poco tiempo, le exigí con más fuerza que bajara su linterna. Lo hizo, y lo hizo muy lentamente. El haz de luz empezó a iluminar el concreto frente a él, luego la punta de sus pies. Me detuve de golpe y traté de apuntar mi linterna en su dirección, pero ya no iluminaba nada. En ese momento, apunté mi arma directamente hacia él, pero no pude pronunciar ni una sola palabra, porque lo que veía me paralizaba por completo, y no estaba en absoluto preparado para eso. No eran los pies, colega, peor aún, sus pies ni tocaban el suelo. Lo que estaba frente a mí flotaba literalmente por encima del concreto. Me temblaban las manos mientras seguía apuntándole. Y en un último esfuerzo, finalmente logré pronunciar una frase. Le grité a la silueta que se tirara al suelo boca abajo. En vez de eso, comenzó a mostrarme poco a poco su cuerpo. Con su linterna, vi sus rodillas, luego su vientre y después su torso. Se detuvo justo antes de mostrarme su rostro y pronunció algo con una especie de gruñido. Todavía con la voz de mi amigo: «¿No quieres ver cómo me veo?». Para mi desgracia, vi lo que él no quería mostrarme. En la base de su golpe se veía la punta de su lengua bífida, de la que caían hilos de baba. Disparé 2 o 3 veces, porque tenía la certeza de que la cosa que estaba frente a mí no era humana. Pero en lugar de escuchar quejas de dolor, escuché su risa. Su risa no tenía nada de humano y resonaba sin parar en mi cabeza. Tenía la sensación de que si seguía riéndose así, mi cabeza iba a explotar y que mi cerebro iba a quedar esparcido en el suelo de ese callejón. Disparé de nuevo, pero nada. La criatura seguía riendo, sin parar. Empecé a perder la esperanza cuando algo me salvó de ese horror. Otra luz, la de la linterna de mi colega, iluminaba la entrada del callejón y ya estaba a solo unos pasos de la criatura. Vi el torso del monstruo girarse hacia mi colega y las miradas quedarse fijas a lo lejos. Mi colega debió ver su rostro, pues abrió los ojos de par en par, sin mostrar emoción. Corrí hacia la carretera, rodeando a la criatura, y sentí la corriente de aire frío rozando mi nuca, señal de que estuvo a punto de agarrarme del cuello. Cuando pasé junto a él, me puse al lado de mi colega y me di la vuelta. Pero ya no había nada. Entonces miré a mi alrededor, pero fue inútil. La criatura se había desvanecido. Después regresé al auto, jalando del brazo a mi colega, que seguía sin moverse y parecía paralizado por el miedo. Fui hasta la estación de policía y me dieron náuseas. Nunca pensé vivir un horror así durante mi carrera. Lo más frustrante de todo esto es que no sé qué es. Una cosa es segura, no me tomaron en serio, aunque ya había casos similares reportados en Little Rock. Pero aún así, recogieron mi testimonio. Como imaginarán, el caso no resultó en nada. Mi colega, en cambio, no tuvo la misma suerte que yo. Actualmente sigue en el hospital y no ha dicho ni una sola palabra desde ese incidente. Él fue el único que vio su rostro. Día y noche agradezco al cielo no haberlo visto. Tercera entrada, David Stevenson, comisaría de Alexandria, Minnesota. Todo esto sucedió el 9 de agosto de 2004. Yo iba solo en el auto, de camino para dejar mi vehículo en el depósito, cuando escuché una llamada de auxilio en mi radio. En ese momento, eran la 1:30 de la mañana, la llamada la había hecho un hombre. Este último gritaba que necesitaba ayuda y refuerzos. Frente a la escuela primaria Woodland, respondí presente, sin pensar ni por un segundo en lo que iba a enfrentar en los minutos siguientes. Vi las luces de la patrulla que pedía ayuda cerca del cementerio, no lejos de la escuela. El auto estaba estacionado con la puerta abierta frente a la escuela Woodland. Corrí hacia el auto y saqué mi arma de servicio. Después de unos momentos, pude ver a un hombre cubierto en la parte trasera del auto, apuntando su pistola hacia adelante. Se trataba del oficial Thompson y parecía estar en un estado de pánico total.
Corrí a cubrirme con él y le pregunté qué estaba pasando. Hablaba rápido y no era muy claro. Me indicó que algo se había llevado a su compañero dentro de la escuela. Algo indescriptible y desmesuradamente grande. Esperamos refuerzos y después de unos minutos ya éramos toda una escuadra frente a la escuela. Sin esperar más, intervenimos y cruzamos el largo pasillo que llevaba a la recepción de Woodland. El lugar estaba muy frío para ser agosto. Le pedí más detalles al oficial Thompson para saber exactamente qué buscábamos. Entonces me respondió que era un hombre de aproximadamente 2 metros de altura, que llevaba un traje negro de 3 piezas. Registramos absolutamente todo, los pisos, las diferentes aulas, hasta el sótano de la escuela, pero no había ninguna señal de un pasaje. Alrededor de las 2, decidimos regresar y buscar en los alrededores de la escuela, afuera. El oficial Thompson y yo nos quedamos atrás, vigilando a nuestro alrededor. Y justo cuando el oficial cruzó la puerta de entrada, ésta se cerró violentamente sobre mí. Les grité que abrieran, creyendo que me cerraron la puerta en la cara, pero los oía empujarla con fuerza, sin lograr abrirla. Todavía no sé qué fue lo que cerró esa puerta, si fue el viento o cualquier otra cosa. Pero aunque usé todas mis fuerzas, no se movía nada. Así que decidí pasar por una de las ventanas. Eso implicaba atravesar uno de los salones de clase que estaba a mi derecha. Porque la recepción, desafortunadamente para mí, no tenía ninguna ventana. Crucé la puerta del salón de clases y me dirigí hacia la gran ventana que daba al patio de la escuela. Estaba a punto de romper el vidrio cuando escuché un ruido particular a mi izquierda, ahí donde estaban apoyadas las numerosas mesas y sillas. Como si alguien estuviera garabateando algo con un lápiz, en una hoja o en un cuaderno. Me giré hacia el ruido y vi al compañero del oficial, Thompson. Estaba sentado en una silla y tenía frente a él un cuaderno abierto en el que garabateaba formas extrañas y una especie de símbolos sacados directamente de una película de ciencia ficción. Puse mi mano sobre su hombro y le pregunté qué estaba haciendo. Me miró con una mirada que parecía lívida, privada de toda vida. Puso su dedo sobre su boca y me pidió que hiciera menos ruido. Luego me susurró que no podía escuchar lo que el profesor le decía. Mi mirada seguía escudriñando su cuaderno cuando escuché un ruido en la pizarra frente a mí. Levanté la cabeza despacio y puse la mano sobre mi arma guardada en la funda. Alguien estaba de espaldas frente al pizarrón, medía al menos 2 metros de alto y su cabeza casi tocaba el techo. Estaba dibujando los mismos signos extraños que estaban en el cuaderno, pero eran extrañamente deformes, porque su mano temblaba de una manera inhumana. En realidad, todo su cuerpo temblaba de esa forma. Cometí un gran error en ese momento, porque en lugar de huir rápidamente por la ventana con mi colega, pensé en voz alta. En un susurro apenas perceptible, pronuncié: «Dios mío, ¿qué es esto? ¿Es esto?». Inmediatamente después de eso, dejó de escribir en el pizarrón y se quedó inmóvil. Su cuerpo ya no temblaba, pero su mano seguía sosteniendo la tiza, apoyada contra el pizarrón grande. Saqué mi arma y grité hacia la ventana. Sentía que algo horrible estaba a punto de suceder. Solo que mis colegas no fueron lo suficientemente rápidos, o más bien, él fue mucho más rápido que ellos. El hombre grande se dio la vuelta y me mostró su rostro demacrado. Ya no tenía pupilas, ni nariz, ni labios. Parecía un gran quemado salido directamente del condado de Empin. Todo lo que pasó después sucedió muy rápido. El hombre se agachó y pasó por debajo de la gran mesa. Luego se arrastró a toda velocidad debajo de cada una de las mesas pequeñas, tirando varias a su paso. Vi a mi colega levantar la mirada hacia mí. Seguía igual de vacío y solo tuvo tiempo de pronunciar una sola y única frase. Esa frase fue: «Me necesita, déjalo que me lleve». Por desgracia, vi 2 enormes manos apretarse alrededor de sus pantorrillas bajo la mesa, 2 manos blancas, sin vello ni uñas. En ese momento pude disparar por primera vez, pero la bala atravesó su antebrazo, sin dejar caer ni una sola gota de sangre. Le disparó en las piernas a mi colega, quien se cayó de su silla y desapareció rápidamente debajo de la mesa. Me agaché de inmediato, apunté mi arma al frente y con horror vi que estaba solo en el salón de clases. Ni mi colega ni el hombre grande desfigurado estaban ahí, habían desaparecido por completo. No tuve tiempo de revisar el salón cuando escuché el sonido de vidrio rompiéndose en pedazos detrás de mí. Mis colegas estaban ahí, y de inmediato me preguntaron qué pasaba, por qué había gritado pidiendo ayuda. Para ser completamente honesto, no me atreví a decir nada. Les mentí y les expliqué que creía haber visto a alguien al fondo del cuarto.
Tenía miedo de perder mi trabajo. Mientras más examinaba la habitación, no encontraba pruebas de lo que decía, excepto por una sola cosa: el cuaderno que estaba en el suelo, al lado de la mesa, los signos geométricos que seguían ahí. Eso no bastaba para respaldar lo que acababa de vivir. Ya debía justificar el disparo que hizo, y no quería terminar en un hospital psiquiátrico, como seguramente le pasaría al oficial Thompson. Así que es al borde de la jubilación, 17 años después, cuando decido relatar estos hechos. Por supuesto, investigué todo eso, pero lamentablemente no encontré nada sobre el gran hombre, y hasta el día de hoy nunca se ha encontrado al compañero del oficial Thompson. Todavía tengo el cuaderno conmigo. Lo único extraño y perturbador que saco de esto son los numerosos "ayúdenme" que estaban escritos entre cada una de las figuras geométricas.